a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Buenas tardes, abogada Fuentes. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Logras escucharme? Sí, perfecto. Muy bien. Estoy teniendo un pequeño problema de conexión. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Para mí es fundamental poder posicionar este tema y sin duda para el activismo de igual forma. Claro que sí, abogada, en nuestro país pues se hace necesario que hayan de forma urgente cambios, que se tomen las medidas que sean necesarias para proteger la integridad de las mujeres. ¿Qué resulta prioritario en estos momentos para hacer frente a esta situación con cifras que durante este año, en este 2022, ya resultan alarmantes, las más altas desde que se tipificó este delito en el año 2014? Sabes que me sorprende muchísimo lo que venía escuchando en la entrevista anterior. Creo que primero hay que reconocer que sí fue una situación institucionalizada, que el caso de María Belén Bernal no es un hecho aislado, ni tampoco es un caso más de un montón. Lamentablemente, estamos frente a un Estado que no ha entregado las medidas ni ha entregado los operativos preventivos para poder decir que hay una protección efectiva contra la violencia contra la mujer. Tenemos una ley, que es la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, pero en realidad no hay ni las medidas, ni las políticas, ni el presupuesto para poder generar espacios de protección contra las mujeres. Ahora, en este punto, creo que es súper importante decir por qué me refiero a que es un tema institucionalizado. Y es que ella, María Belén Bernal, desapareció de la escuela de policía. El caso Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza a la institución de educación imagínate, por el suicidio de la niña Guzmán y Albarracín. ¿Cómo podemos creer, después de ese estándar internacional, que la desaparición de una mujer al interior de la escuela de policía no es un caso que le compete a la policía? No es un caso institucionalizado. Tenemos un estándar a priori internacional que ya hizo responsable a las instituciones del Ecuador por haber fallado en la protección efectiva de los derechos de la persona que estaba ahí, sufriendo violencia al interior. Y este caso lo vuelve a repetir. Las instituciones de educación fallaron, la institución de la escuela de policía falló. Sí, es un caso que tiene una conexión con una institución del Estado. Y por eso debería tratarse, imagínate, con el revuelo, con el dolor que se ha enfrentado en esta desaparición. Debería primero y ante todo entenderse que hay una situación organizada detrás, que hay una institución detrás, que está afectando directamente la vida de las mujeres. Ahora, sin lugar a dudas, abogada, hay una responsabilidad institucional en este momento. Considero que sí, que es importante que pidamos justicia, sobre todo ahora que prácticamente una mujer muere cada día de forma violenta, que estos crímenes definitivamente no queden en la impunidad, que hayan las responsabilidades sobre las personas o las instituciones que tengan que hacerse responsables y que exista sin lugar también una reparación integral en todos los casos de femicidio. Pero eso sí, cuidado, porque tampoco podemos por unos cuantos generalizar y poner en el mismo saco a toda una institución, que es algo que también ya resulta alarmante cuando leemos las redes sociales. Hablamos de la policía y se los califica como asesinos cuando estamos hablando de una institución que está conformada por más de 50,000 funcionarios. Y muchos de ellos, incluso no nos olvidemos tampoco de eso, han dado su vida por proteger la integridad de otros. No podemos tampoco caer en la injusticia buscando la justicia. No es una justificación entendible. Recordemos que también muchos policías tienen familia, tienen hijos, tienen esposas, y en eso sí no creo que hay que perder el horizonte. Por supuesto que muchas personas dan la cara con honor por una institución, pero eso no quiere decir que la institución esté bien. Claro que sí, hay que tomar la responsabilidad. Y justamente por eso hay que tomar una responsabilidad dentro de la institución. La institución falló. La institución en este momento falló, toda la institución. Por una persona, la institución falló porque la institución no protegió a María Belén Bernal cuando ella entró, no acudió en su auxilio cuando ella solicitó el auxilio. La institución. Y aquí hay que ser muy claros.
hay cosas que tienen que cambiarse dentro de la Policía Nacional para poder recuperar la confianza en esta institución. Y una de ellas es el cambio en las mallas curriculares de la Escuela de Policía Nacional. Indudable. Porque estas cosas se dan y estos atroces situaciones que no es solo de ahora. Ya venimos todo el año con situaciones violentas por parte de la Policía Nacional. O sea, tenemos eventos reiterados de funcionarios de la Policía Nacional. Y aquí hay que considerar qué estamos enseñándoles a las personas que se forman en la Escuela de Policía Nacional. ¿Por qué las mallas no tienen un enfoque de derechos humanos? ¿Por qué las mallas no tienen un enfoque de género? Y sobre esto creo que hay que hacer una reflexión en toda la educación del país. Es porque importante. No es solo... Es importante ese cambio de mando que se ha dado, abogada, en la institución al poner a mujeres entre sus más altas autoridades. Esto tal vez de alguna forma podría dar una respuesta, dar un cambio en lo que ocurre en la institución. Sin duda. Habrá que entender una cosa. Primero, que la responsabilidad del cambio de una heteronorma y un patriarcado no es de las mujeres. Ya no es exclusivamente de las mujeres. Las mujeres han sido históricamente las víctimas de este patriarcado, por eso, y aquí hay algo muy cierto que decir, no somos las que están encargadas del deber de educación ni tampoco del deber de transformación, porque eso le corresponde a toda una sociedad y eso le corresponde a todo un sistema. Y los hombres tienen una responsabilidad como el romper el pacto patriarcal, que es lo que lleva a la complicidad de cadetes, de tenientes, de demás, para el caso de María Belén. Romper el pacto patriarcal, educarse de una nueva forma. Y hay una teoría que dice, por ejemplo, el reformismo legal, en la teoría crítica del derecho, que no hay que confiarse de que porque existen mujeres dentro de los espacios de toma de decisiones, está todo hecho. Esa es una medida que en realidad debe ser acompañada de muchas otras cosas, porque ¿de qué sirve que lleguen mujeres si no hay un presupuesto para poder efectuar políticas públicas? Y justamente, ¿de qué sirve que haya mujeres que quieren transformarlo todo si no hay educación para transformarlo todo? Ellas pueden ser un excelente representante de lo que debería ser la Policía Nacional, pero eso no significa que hacia abajo se puedan aplicar políticas, porque no hay presupuesto, no hay educación, no hay una estructura, una institución que esté dispuesta a cambiar. Y justamente sobre ese tema quería conversar, porque el tema el presupuesto destinado para el programa de la lucha contra la violencia de género no va a la par con esta realidad. Hasta finales de agosto, además, según el dato que tenemos, solamente se había ejecutado aproximadamente el 5% de los fondos presupuestarios para este año. Y un poco lo encadeno a lo que estábamos hablando, a lo que usted estaba mencionando hace un momento, abogada. Esto lo tiene que gestionar la Secretaría de Derechos Humanos, que justamente está liderada por una mujer, por Paola Flores. Bueno, ahí volvemos a este tema. ¿Cuáles son las razones por las que no se ejecuta un presupuesto? Porque no hay voluntad política, porque no hay espacios para poder gestionar este presupuesto, porque se puede desplegar la mejor escuela de formación en derechos humanos y en prevención de violencia de género, que si no sensibilizamos a la sociedad para que se comprenda la necesidad de esto, en realidad no vamos a llegar a nadie, no vamos a tener gente que asista. Entonces, de nuevo, repito, no es una cosa aislada, tiene que ser una cadena de acciones, de sensibilización, de campañas, de educación, de transformaciones, incluso dentro de las mismas instituciones, porque hay muchas instituciones que han perdido su credibilidad porque no han actuado en una línea de derechos humanos o en una línea de defensa de derechos de la mujer. Entonces, primero las instituciones deben limpiar a la interna y decir, ok, ya vamos a generar protocolos, vamos a generar espacios de auxilio, que vuelvan a ganar esta credibilidad de la gente, porque no sirve de nada lanzar un programa con una institución que en realidad no tiene ninguna legitimidad para hablar sobre el tema. Entonces, es importante repensar en esta dirección. Y, por ejemplo, aquí yo te digo algo que generalmente no se toma en cuenta, y es, por ejemplo, los presupuestos que están designados para la educación superior sobre el tema de prevención de violencia contra la mujer. La educación superior, que ya de por sí es un privilegio y que en su mayoría está conformada por mujeres estudiantes, mujeres administrativas, mujeres docentes.
Es un centro académico de investigación, de educación, y aquí el presupuesto no se aplica porque no se tiene idea de cómo aplicar un presupuesto, de cómo generar una política pública. No hay un plan claro y establecido previamente, entonces. Claro que no. Entonces, imagínate, estudiantes universitarios, personas que están dentro de la academia, que se supone que se están formando para ser profesionales, 64,6% según el estudio de Previ Mujer, realizado con una universidad de Perú, con impacto en 16 universidades aquí en el Ecuador, te dice que el 64,6% de estudiantes no tienen idea de los protocolos o de rutas de atención y prevención de violencia de género. Imagínate, y el presupuesto está ahí, en un lugar académico destinado para la formación. ¿Qué se puede esperar de otras instituciones que no tienen ese principio? Claro, es alarmante esta situación y sobre todo lo mencionabas hace un momento, y es el tema de a dónde dirigirse. El tema de la cultura, el tema de la educación, porque por ahí se debe empezar para atacar a la raíz del problema que tenemos aquí en nuestro país. De lo contrario, no se va a hacer nada, no se va a poder lograr absolutamente nada. Y es que aquí yo pregunto nuevamente, la gente que estaba en la escuela policial, en el caso de María Belén, ¿tenía los elementos? ¿Sabía dónde dirigirse? ¿Tenía la sensibilidad para saber entender que se encontraba frente a un tema de violencia contra la mujer? Y si no la tenía, si esta institución destinada a la protección de la ciudadanía no la tenía, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos formando esta institución? Y de nuevo volvemos al tema de una complicidad de una institución caduca. ¿Qué está ofreciendo la Policía Nacional a las mujeres que son víctimas de violencia de género? Porque de nuevo, el caso de María Belén, un doloroso y real caso que ha impactado y ha movido a todos, pero ella es una de las 206, casi 210 mujeres que han sido víctimas de femicidio este año. Y esas mujeres también, algunas de esas mujeres tenían boletas de auxilio, es decir, llegaron hasta la Policía Nacional, presentaron su caso y ¿qué recibieron como respuesta? ¿Quién las atendió? ¿Quién las protegió? ¿Qué hicieron cuando activaron esa boleta de auxilio? ¿Qué pasa cuando una mujer llega y lo primero que le dicen en la estación de policía es, pero no le habrá provocado? Claro, la revictimizan. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que debemos cuestionarnos y cosas en las que deberíamos hacer énfasis dentro de nuestra educación y de un aparato institucional como la policía. Porque a la final, y yo he dicho esto mucho tiempo, el no concentrarnos en estos temas, el no prevenir, porque lo más importante es la prevención, el no prevenir, el no capacitar a este organismo en la violencia y la prevención de violencia contra la mujer, esa impunidad que se ha mantenido, ese silencio, esa complicidad sobre ocultar el tema, es lo que ahora permite que abusen del poder de esta forma y que nos cueste la vida de María Belén, porque ya no estamos todas, ya no vamos a volver a estar todas. María Belén ya no va a volver. Y ese dolor debería ser algo que nos esté movilizando a todo el mundo. Y María Belén es un caso que llegó a tomar notoriedad pública, pero hay tantos que ni siquiera nos enteramos, que es el diario vivir de las mujeres. Por supuesto, imagínate, Aldea hace esta recopilación y este mapeo del feminicidio, y del femicidio, pues, pero ¿cuántas mujeres siguen en ese círculo de violencia, no han podido salir de ese círculo de violencia y van a ser la víctima de femicidio en un mes o en 3 meses o en 5 meses porque no hubo una acción estatal que pueda prevenir, contener, erradicar y promover la erradicación de esa violencia de género? Porque son mujeres que fueron aisladas del sistema. Estamos entonces ante un Estado indolente y no me refiero al gobierno de turno, porque esto ya viene de hace muchos gobiernos, todos los anteriores. Los gobiernos pasan uno tras otro y la situación no cambia. Al contrario, va empeorando. Es decir, no hay realmente política pública efectiva que se convierta, que se traduzca en acciones, porque las intenciones pueden ser las mejores, pero si no hay acciones, no pasa nada en nuestro país. Y es que es así, al final uno puede escuchar cualquier campaña política en el momento de las elecciones y se pueden ofrecer muchísimas cosas, que si al final llega este momento y tienes a tu haber como gobierno más de 210 muertes, más de 210 femicidios, ¿en realidad hiciste un buen trabajo como gobierno?
Y los otros gobiernos que pasaron, que tuvieron a su haber entre 150, 180, 200 femicidios, en realidad hicieron un buen trabajo, porque realmente nada más importa cuando te falta tanta gente. Porque el femicidio, y esto hay que entenderlo, es un crimen tan distinto a los demás, porque te asesinan por el hecho de ser mujer, por el hecho de haber nacido por tu condición de género. Y pensar que alguien puede disponer de tu vida por esa mera razón, contigo existiendo en el mundo, sin ninguna causal, sin nada aparente en la mitad, solo porque creen que tienen el poder sobre ti. Eso es un pacto patriarcal, eso es un residuo del patriarcado que debería ser erradicado desde la educación y desde la primera infancia. Mucho por hacer, sin lugar a dudas, solo hace falta echar un vistazo a esas cifras. 210 mujeres en poco más de 260 días en lo que va de este 2022. Realmente una cifra alarmante. Alarmante. Le quiero agradecer a la abogada Yuvisa Fuentes, activista por los derechos humanos y fundadora de la Coalición Feminista Universitaria. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Muchas gracias a todas, todos y todas que nos escucharon en este espacio. Para nosotras siempre que la educación sea feminista y no femicida. Muchas gracias.